China conmociona al mundo. Estados Unidos está en peligro. Las sanciones de las democracias occidentales contra Rusia por su invasión a Ucrania aceleraron una tendencia que lleva años desarrollándose, la de los países fuera del G7, por blindar sus economías, independientemente de que con eso alteren el orden internacional. La principal capacidad que buscan esos países con más ahínco, hoy, es la de no depender del dólar como moneda global. El intento lo lidera China desde la plataforma del BRICS, en otro de los escenarios de la nueva Guerra Fría que pelea con Washington. Aunque el intento de desplazar el dólar beneficiará más a China que a ningún otro país, lo cierto es que si se implementara ahora mismo, nadie sacaría más ventaja que Rusia. A pesar de las sanciones occidentales, que incluyen la desconexión parcial del sistema SWIFT, el rublo ha conseguido ganar 30% este año. Pero esta situación no es sostenible, por lo que Rusia necesita un mundo que no esté dominado por el dólar. Mientras ese momento llega, si es que llega en esta generación, Moscú ha adoptado como moneda de reserva nacional el yuan chino, en un signo más de su debilidad y de la creciente dependencia del régimen de Putin de Pekín. Por eso, en todos los anuncios vinculados con la cesta de monedas del BRICS, que podría restarle poder al dólar muy pronto, los portavoces suelen ser funcionarios rusos. Hay agitación en el cuadro geopolítico internacional, y todo por deslindarse del dólar y de sus cercos. A esa agitación podríamos llamarla desdolarización, y en esta entrega daremos cuenta de todos estos movimientos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Adicional a lo descrito, en los últimos años otro ecosistema, un tanto conmocionando ahora, ha tratado de ganar protagonismo frente al dólar: las criptomonedas. Pese al duro invierno de las criptomonedas, con su más reciente episodio en la quiebra del FTX, estos activos han dado auge, como nunca, a la idea del dinero no centralizado, por lo que la competencia con el dinero fiat lleva a pensar en nuevas formas de la economía global. La misma facilidad y espectacularidad de las quiebras de exchanges de criptoactivos obligan a pensar en alguna forma de sustentar el dinero fiat, más allá de la solidez de la economía de los países que imprimen sus billetes. ¿Por qué los bancos centrales compran niveles récord de oro si ya las monedas fiat no están respaldadas con oro? En videos anteriores hemos explicado cómo Richard Nixon trastocó la economía mundial desanclando el dólar del valor del oro en el año de 1971. A partir de ese momento histórico, las monedas fiat dejaron de estar vinculadas con ese metal precioso. Sin embargo, Reuters registra cómo los bancos centrales habrían comprado unas 399 toneladas de oro, valoradas en casi $20,000 millones, hasta el tercer trimestre del año 2022. Entre los países que más han estado comprando se encuentran Turquía, Uzbekistán, Qatar e India, pero también hay compras significativas de países que no revelan sus datos. No obstante, quienes siguen el mercado mencionan que entre los países que no indican sus compras de oro, destacan China y Rusia. Junto a los bancos centrales, la demanda de oro de joyeros y de compradores de barras y monedas también ha aumentado en ese periodo. Si imprimes mucho dinero, el valor de tu moneda cae. Mira lo que le pasó en Europa con los niveles de inflación récord. Esta es una premisa de economía para los dummies. Imprimir dinero inorgánico hunde su valor. Esta es una de las razones, aunque no la única, para que se prevea crecimiento cero en la eurozona el año que viene. Nos estamos refiriendo a los paquetes de ayuda que impulsó la Unión Europea para estimular la economía post-crisis sanitaria. Ese dinero ayudó a sacar al continente del bajón de hace 2 años, pero hoy es uno de los factores para el frenazo que está por llegar. Veamos. Alemania, la locomotora de Europa, tendrá la peor economía de la eurozona en 2023. Cuando se da un vistazo más amplio, fuera de los países que adoptaron la moneda común, el segundo país más damnificado es Suecia. En general, según la previsión de Bruselas, todos estos países sufrirán al menos un trimestre de caída del PIB el año que viene. ¿Qué pensaba Alan Greenspan del oro antes de ser presidente de la Fed? ¿Y por qué cambió de pensamiento acerca del oro cuando fue presidente? En 1966, Greenspan creía que el dólar debía estar anclado al valor del oro. En ese momento, Bubbles Greenspan apoyaba el patrón oro porque así la suma del crédito de la economía dependería de bienes tangibles. Sin ese anclaje, el crédito crecería de forma ilimitada, pero luego Greenspan iría a Washington y su visión del mundo cambiaría.
Y cambió porque en 1987, cuando se hizo presidente de la Reserva Federal, los acuerdos de Bretton Woods tenían 40 años de vejez y ya no eran defendibles. El mundo no era el mismo del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin el nuevo enfoque, por ejemplo, salir de la crisis asiática de 1998 hubiera sido mucho más difícil y doloroso. Pero en el mundo de la política monetaria no se puede tener todo. Hay que elegir entre disciplina y recesión o entre inflación y pleno empleo. Por años, la Reserva Federal ha elegido la segunda. ¿Qué dijo Greenspan sobre tener una moneda respaldada con oro en una entrevista sobre el Brexit? Pero en un cambio inédito, muchos años después de salir de la Reserva Federal, Greenspan volvió a pensar como en sus años de economista joven y abrazó de nuevo el patrón oro, al menos así lo explicó en una entrevista sobre el Brexit en el año 2016, ya a sus 90 años, cuando dijo que si no adhiriésemos al patrón oro como existía en 1913, estaríamos bien. Greenspan se refiere al periodo entre 1870 y 1913, uno de los de mayor crecimiento en Estados Unidos, y que se conoce como la época dorada del patrón oro. Para Greenspan, al amarrarse al patrón oro es lo que explica el éxito del capitalismo estadounidense en sus inicios. Esa vuelta al patrón oro fue la respuesta a su propia predicción sobre una crisis de deuda a la que pensaba que se dirigía el país por las políticas expansivas hace unos 6 años. En detrimento de Greenspan, esa crisis no se produjo, y aunque lo que presenciamos hoy con la inflación fue causado por una política monetaria expansiva, esta fue originada por un evento único e impredecible. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusa a Francia de robarse el oro de Burkina Faso. Enfrentada a la crisis migratoria desde África, con el arribo de 70.000 inmigrantes solo este año, la nueva primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha dicho que si países como Francia devolvieran el oro robado al continente, la crisis disminuiría. Meloni especificó el expolio contra Burkina Faso, el país de África Occidental, y mostró imágenes en la televisión de trabajo infantil en minas de esa nación del que se beneficiaría París al obligar a su antigua colonia a enviarle el 50% de sus exportaciones. Las prácticas coloniales de Francia en África en la actualidad, según el New York Times. Por si fuera poco lo de Burkina Faso, en los últimos años ha habido un creciente sentimiento antifrancés en otras de sus antiguas colonias en África, todo alimentado por la sensación de que la injerencia del Eliseo nunca terminó. Y es que décadas después de que terminara la presencia colonial en estos países, aún permanecen tropas, funcionarios y empresarios galos, con una participación en los asuntos nacionales, como en los días de la metrópolis. Un reportaje reciente de New York Times se centra en Mali, un país que requirió la presencia militar francesa y estadounidense para combatir el terrorismo islámico. Cuando las tropas francesas llegaron, fueron saludadas como héroes, pero en este momento ya abandonaron el país por la presión interna que los quería fuera. Y es que esa presencia francesa nunca ha tenido problemas en mezclarse con los gobiernos locales corruptos. Por ello, cuando las sociedades se rebelan, incluyen entre sus objetivos a París. Claro que en el fondo parece no haber opciones para estos países que solo pueden cambiar una influencia por otra, como lo demuestra el mismo Mali, donde las tropas francesas fueron sustituidas por mercenarios rusos del grupo Wagner. África necesita 2.8 trillones para cumplir con los acuerdos de París. Esto acabará con su economía. El rechazo a la presencia francesa en África es solo el capítulo más reciente de una historia entre el continente y sus acreedores. La mejor imagen de esa situación es que entre este momento y 2030, África necesitará 2.8 trillones, 2.8 billones en la nomenclatura española, de dólares, para cumplir con el pago de su deuda en el marco del Acuerdo de París. Al mismo tiempo, y aunque es el continente que menos gases de efecto invernadero emite, será la región del planeta más afectada por el cambio climático, por lo que su capacidad para pagar se verá dañada. En ese contexto, es el continente que recibe menos financiación para compensar los efectos del cambio climático, con apenas $30.000 millones. Esa brecha climática es una oportunidad que se discutió en la recientemente finalizada COP27 en Egipto, en la que se logró que los países ricos establecieran un fondo de compensación para ayudar a los países pobres. Con ese dinero, África podría lograr los recursos para pagarle al Club de París, sin acabar con su economía. El problema de deuda de Estados Unidos lleva años fraguándose. Al ver la inflación en Estados Unidos hoy, el comentario más común es decir que la Reserva Federal se tardó mucho en subir las tasas y en dejar de imprimir dinero, pero la verdad es que el dinero barato es un problema de años. El origen podría ubicarse al menos en el marco de la crisis financiera del 2008 y en las medidas que se tomaron para salir de esa gran recesión, medidas que solo pospusieron la solución del problema, sin acabarlo definitivamente.
Más aún, para el corredor y comentarista económico Peter Schiff, los errores de la Fed podrían remontarse al año 1998. Por otra parte, hay una justificación para que la Reserva Federal no subiera tasas antes. En 2021, la inflación no era un problema, como sí lo era un rebote insuficiente luego de la recesión. A razón de la verdad, hay una racionalidad en su actuación. Aparte, Jerome Powell no era el jefe de la Fed en 1998. ¿Puede el yuan reemplazar al dólar? A pesar de que China esté usando todo su poder para socavar la posición dominante del dólar como moneda global, no es fácil darle una respuesta a esta interrogante. Antes de intentar responder, es importante que repasemos un poco de historia al respecto. El portal Financial Post nos recuerda que desde el año 1450 ha habido 6 monedas globales, empezando con el escudo portugués, que se dio su lugar a los doblones españoles, para luego dar paso al florín holandés, y posteriormente la libra francesa, moneda anterior al franco. En poco más de 400 años, una fue desplazando a otra. Por último, la libra esterlina rugió durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, momento en el cual se entronizó el dólar. El predominio global del dólar no será perpetuo. El cambio está asegurado. Lo que no está claro es cuál será la moneda que lo logrará. De momento, el yuan chino es una muy buena apuesta, pero veamos a qué se enfrenta. Financial Post también señala que más del 75% de las transacciones globales desde el año 2008 estuvieron denominadas en dólares. Además, más del 60% de las emisiones de deuda también están denominadas en dólares actualmente. Como guinda del pastel, 59% de las reservas de los bancos centrales del mundo están en dólares estadounidenses, pese a la compra de oro y al avance del yuan en la zona de influencia china. Porque enfrente está el yuan, que ya se ha convertido de facto en la moneda de reserva de Rusia gracias a su invasión contra Ucrania. Esta tendencia rusa se repite en todos los países que tienen estrechos lazos comerciales con China. Esto nos permite ver la estrategia china, hacer del yuan la moneda que domine sus intercambios comerciales primero, y de allí a todo el mundo. Esa es una estrategia inteligente, pero también lenta y difícil. Más de 12 países están interesados en unirse a los BRICS. En anteriores videos hemos hablado del BRICS, para referirnos tanto a un grupo de países como a una canasta de monedas, de las naciones que componen el acrónimo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Precisamente para lograr la meta que mencionamos en la sección anterior, China usa el BRICS como una de sus principales plataformas. Este grupo de países trata de posicionarse como una alternativa al G7. El primer paso para lograrlo es una expansión de sus miembros que, luego, debe ser seguida de una integración armoniosa de sus economías. Sobra que se diga que el segundo paso es mucho más difícil que el primero. Por eso, el grupo está enfocado en la integración de más miembros. Los primeros en la lista son Argentina e Irán, que ya han solicitado la adhesión, al mismo tiempo que Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Afganistán han mostrado interés. Malasia anunció que solicitaría su adhesión durante la reciente cumbre del G20 en Bali. La lista de candidatos en este momento la cierran Kazajistán, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Como se desprende de la lista, las asimetrías económicas entre estos países hacen que su integración en un solo bloque sea muy difícil. Es probable que el BRICS solo termine siendo un club de países que orbitan alrededor de China. Pero incluso así, no deja de ser formidable el porcentaje del PIB global y el número de habitantes que aglutinaría un BRICS ampliado. ¿Qué sucedería si se unen todos estos países a los BRICS? La sumatoria de los miembros actuales del BRICS, más los candidatos a sumarse, arroja que el grupo extendido acapararía casi el 45% de las reservas de petróleo mundiales, junto a más del 60% de las reservas de gas natural. El PIB combinado del grupo sería de 29.35 trillones de dólares, mientras que el de Estados Unidos es de 23 trillones de dólares y el de la Unión Europea es de 14.5 trillones de dólares. Adicionalmente, los países aspirantes sumarían 1.000 millones de consumidores al espacio BRICS, para un total de 4.250 millones de personas, lo que representa la mitad de la población mundial. Cuando se repasa la configuración propuesta, se advierte que un BRICS ampliado sería la reunión de varios grupos regionales y bloques comerciales, como la OPEP, la ASEAN y el Mercosur. BRICS usarán una nueva moneda con apoyo chino, lo que le quitará poder al dólar. Pero incluso sin esperar la ampliación, China quiere instrumentalizar al BRICS para desplazar al dólar como moneda global. El medio inmediato no será el yuan, sino, como comentamos antes, una nueva moneda basada sobre una cesta con las 5 monedas del bloque. Como paso previo a esa convergencia monetaria, el BRICS ha venido aumentando el uso de las monedas locales en sus intercambios internos y diseñando un sistema de pagos conjuntos.
Cuando se compara el desempeño del dólar y del euro contra el yuan y el rublo, la perspectiva en el corto plazo es halagüeña. Estas dos monedas lo han hecho mejor que aquellas, salvo por un repunte del dólar hace unas semanas atrás. No obstante, China no juega solo dentro del BRICS, sino que también usa como ariete a la Organización de Cooperación de Shanghái, o SCO por sus siglas en inglés, que incluye a Rusia, China, India, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. La SCO está dispuesta a mover todos sus intercambios a sus respectivas monedas locales. Este intento de desdolarización en un bloque regional es más ambicioso, pero al mismo tiempo menos relevante por los países involucrados. Sin embargo, se inscribe en la estrategia de China de reducir la influencia del dólar en una región del planeta a la vez. La crisis de salud de 2020 y luego la guerra en Ucrania ha acelerado una reconfiguración económica mundial no vista desde la revolución industrial, hace más de 2 siglos. Como en aquella ocasión, el mundo que emergerá será uno totalmente distinto al que conocemos hoy. Es un hecho que ya comenzó. La pregunta es cuándo sus efectos serán más que evidentes. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo y por qué China conmociona al mundo. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.